Buenas noches, bienvenidos. Los días han jugado a favor de nuestro programa en cuanto a tratar de tener una mirada distinta sobre estos episodios que han enlutado a la República Argentina. Vamos a intentar ser más abarcativos, mirar primero al mundo y qué es lo que se hace, cómo se agrede a la naturaleza en nombre de intereses económicos y cómo aquellos que manejan el mundo desde ese lugar, desde la economía, son los que más se oponen a tomar medidas para que el mundo no nos esté castigando, la naturaleza no esté tan agresiva como frecuentemente lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires, ahora también en La Plata, en otras partes de la República Argentina, y si ponemos la mirada en el mundo entero. Todas las semanas tenemos el anuncio de alguna catástrofe que nos hace pensar que el mundo se ha recalentado, que la agresión a la naturaleza tiene que tener un límite. Y vamos a demostrar cómo es desde América Latina que surge la voz más potente y cómo son los países más industrializados, los más poderosos económicamente, empezando por los Estados Unidos, que se niega a firmar protocolos muy importantes para luchar a favor del cuidado de la naturaleza, nos hacen muchísimo daño. Y cómo después en Buenos Aires, en La Plata, en cualquier lugar de la Argentina o del mundo, nos encontramos con verdaderas catástrofes que cuestan vidas y pérdidas materiales que son difíciles de recuperar al cabo de muchísimos años. Nuestra mirada será esa, ¿qué le hacemos a la naturaleza? Y por supuesto que nos vamos a ocupar también de lo que se hace para defenderse de los ataques, de los embates de la naturaleza. Porque más allá de que existen la catástrofe y que esto no lo puede evitar nadie, es decir, salvo que se tomen las reales medidas por las que estamos propugnando, también se pueden tomar medidas para paliar los desastres. ¿Se hace? ¿Lo pensamos así? ¿O muchas de las medidas que se pueden tomar para salvarnos de esos desastres no son demasiado visibles y por lo tanto no son llevadas a cabo por los gobiernos de las ciudades y de los estados? Lo vamos a demostrar con algo muy particular que hemos vivido y constatado en el barrio de La Boca, aquel que siempre se inundaba antes y que ahora no le da tantos disgustos a los habitantes de esa zona de Buenos Aires y al resto del país. Vamos a hacer una primera pausa y enseguida estamos con ustedes a la manera de nuestra bajada de línea. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Le falta razón aquello que decía Chávez y que vamos a escuchar en su contexto casi inmediatamente después de la presentación de Julieta Camaño. Nos parece que no. Y este es el desarrollo del programa hasta llegar
a lo que nos ha sucedido en estos días en la República Argentina. Julieta, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes ahí del otro lado? Ya saben, siempre en @BDL Víctor Hugo. Tenemos tuiteros que estarán tuiteando en vivo sobre todos los temas de bajada de línea, al igual que ustedes que están ahí del otro lado, y por suerte cada vez son más los que siguen a Bajada de Línea en Twitter. En primer lugar vamos a presentar al Chino Navarro, que estuvo durante toda la semana trabajando desde La Plata. Él es referente nacional del movimiento Evita y diputado provincial por el Frente para la Victoria. También estará tuiteando con nosotros y nos da mucho gusto recibirlo. Le mandamos un beso grande a Matías Podestá, quien ya también estuvo en nuestro programa. Es militante de la Unión de Estudiantes Secundarios de Paraná. En tercer lugar estará tuiteando en Bajada de Línea Antolín Magallanes, vicepresidente de ACUMAR, Autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo. Todos están saludando y por supuesto introduciendo el tema principal de nuestro programa, que son las inundaciones y las consecuencias del temporal. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Un saludo muy cordial para nuestros invitados, para el Chino, para Matías Podestá. Nos da mucho gusto, Matías. Ustedes recuerdan quién es Matías, ¿verdad? Aquel jovencito de Entre Ríos que tanto luchó por el voto a partir de los 16 años. Y Antolín Magallanes ya es parte de nuestro programa porque estuvimos en La Boca. Le voy a pedir a Antolín, para más adelante, cuando llegue el momento, que escriba los nombres de todos los intendentes, para hacer justicia con todos ellos que convirtieron en una política de Estado aquello que ahora impide, por suerte, que La Boca se inunde y que los hinchas de River le canten como otrora ocurría. Por acá puede haber alguno de los que cantaba La Boca se inundó, ¿se acuerdan? Bueno, lo completan ustedes, pero hacía alusión justamente a los problemas que tenía La Boca tan querida de Antolín Magallanes. Pero vayamos por partes. Tenemos que hablar de lo que ocurre en el mundo, de cómo lo agredimos. Bien dice Chávez que si el clima fuera un banco, ya lo hubiésemos salvado. ¿De qué manera lo dijo? ¿En qué contexto? 2009 en Copenhague. Bueno, fíjense, por ahí tuve el gusto de conocer a este escritor francés, Herbert Kempf. Recomiendo este libro, lo recomiendo, se consigue en español, por ahí está Herbert, también en francés, en inglés seguramente. Cómo los ricos destruyen el planeta. Herbert Kempf, cómo los ricos destruyen el planeta. Por eso fue que Cristo lo dijo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo dijo Cristo, nuestro Señor. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana. Muy a tono con la crisis bancaria que recorrió al mundo y todavía lo golpea. Y la forma como los países del norte rico auxiliaron a los banqueros y a los grandes bancos. Solo Estados Unidos, bueno, se perdió la cifra, es astronómica. Para salvar bancos. Dicen en las calles lo siguiente: si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado. Y creo que es verdad. Lo estaba diciendo en una de las tantas reuniones de los hombres de Estado del mundo en el cual los países más poderosos se niegan a firmar los protocolos que permitirían tomar verdaderas medidas. Porque detrás de los países, antes que ellos y por encima, aún de los más poderosos, están las empresas y las corporaciones, que son las que verdaderamente dictaminan qué hacemos con el mundo. Esas empresas necesitan seguir ganando, dependen de su actividad industrial y no importan los desechos industriales. No importa que no se invierta lo necesario para evitar que esos desechos industriales sigan dañando a la naturaleza y provocando el recalentamiento. Más adelante vamos a mostrarles que lo que hacen no es tomar medidas para evitarlo, sino instruir a los medios de comunicación que están a su disposición para que digan que no es verdad lo del calentamiento global. Pero Chávez mencionó a Hervé Kempf, periodista y pensador, uno de los hombres más potentes con sus ideas de estos años. Conozcamos a Kempf.
Et non seulement il va s'autodétruire, mais il est en train de s'autodétruire. Nous sommes à la fin du système capitaliste, de ce système fondé sur un individualisme exacerbé, sur la marchandisation généralisée des rapports humains. Donc nous sommes déjà engagés dans le post-capitalisme. Alors est-ce qu'on va aller vers une société qui mettra en avant la nécessité absolue d'être en équilibre écologique avec son environnement? Une société qui cherchera l'harmonie sociale, parce qu'on ne peut pas, et maintenant que nous sommes une société humaine de 6-7 milliards d'habitants, ce qui est là aussi une première dans l'histoire de l'humanité, nous appartenons à la même société. Donc ces valeurs d'équité, de justice sociale sont présentes, et probablement tout cela ne sera permis qu'avec des valeurs de coopération, de solidarité, de sens du bien commun, de sens de l'intérêt collectif. Ça, c'est une possibilité. Ou est-ce que nous allons aller dans des formes dégradées de post-capitalisme avec des régimes autoritaires, des oligarchies qui se crisperont sur leurs privilèges, qui rentreront ou qui engageront leur pays? Et le capitalisme, il est fini. Imposible decirlo mejor. Y justamente la respuesta formidable, maravillosa y ejemplar que se ha dado en estos días es la presencia del Estado desde la base de su propia gente. ¿Quiénes son el Estado? Somos nosotros. Somos nosotros en lo que nos importa el otro, como hace varias semanas, hablando de izquierdas y derechas, decíamos, para determinar cuál es la diferencia entre una persona de izquierda y una de derecha, lo que nos importa el otro. Esto es lo que marca, de alguna manera, nuestra ideología, nuestra manera de mirar el mundo. Y para que haya un capitalismo que no sea salvaje, ya que tenemos que aceptar finalmente que es utópico totalmente pensar en un mundo que cambie del capitalismo a otra forma, porque también otras formas se han frustrado. Lo que tenemos que hacer es buscar que ese capitalismo sea controlado. Para tener capitalismo no salvaje, la presencia del Estado. Algo que la presidenta, coherentemente con lo que ha hecho el Estado argentino en estas horas, decía hace algunos meses en otra conferencia mundial. El rol del Estado. Recién el presidente de Francia ha hablado de la articulación entre lo público y lo privado, que sin lugar a dudas es uno de los instrumentos más importantes. Pero sin lugar a duda el rol del Estado, sobre todo en un momento en donde a partir del año 2008 se ha evidenciado muy claramente que los mercados no tienen respuestas suficientes, adecuadas y eficientes para solucionar los problemas de la economía, el Estado ha vuelto a tener un rol esencial y fundamental. Ese Estado que algunos creían desaparecido a partir de 1989 y del Consenso de Washington, ese Estado que algunos sostenían era un estorbo dentro de la economía, es finalmente quien se está haciendo cargo de todas las crisis en todos los países del mundo. Ya se trate de terminar de fondear bancos, ya se trate de políticas contracíclicas como hemos aplicado en nuestro país para precisamente enfrentar la crisis económica. Vamos a ver lo que ha sucedido en La Plata particularmente, donde la adhesión, sobre todo de los jóvenes, militantes de la política, de organizaciones entrenadas en llevar solidaridad y alivio en situaciones como las que ha vivido La Plata, aunque nunca La Plata había pasado por algo así. Inmediatamente después de ver qué nos dicen nuestros amigos en el Twitter, Julieta. Bueno, Víctor Hugo, en @BDL Víctor Hugo están tuiteando en vivo nuestros invitados. Antolín Magallanes tuiteó: para paliar las inundaciones tenemos que pensar en obras que se planifiquen a largo plazo y se sostengan. Matías nos saluda, el Chino Navarro dice: semejante tragedia la podrá resolver el Estado y el pueblo organizado. En estos días la solidaridad popular auxilió al Estado. Magallanes continúa: de la obra de La Boca participaron los intendentes Bauer, Domínguez, De la Rúa, Ibarra y Macri. Por otra parte, el tuit de Héctor, que es un televidente de bajada de línea, nos cuenta: en Cablevisión HD en Mar del Plata el programa no tiene audio. Esto pasa siempre. ¿Qué sucede? Lo mismo nos preguntamos nosotros. Héctor, gracias por tuitear en @BDL Víctor Hugo.